Nuevamente, muy buenos días, Cris. Pues bueno, Buenos días, profe. a empezar esta segunda clase del módulo 2 de Prácticas Profesionales 2. Eh, el tema que estaremos revisando es una actividad que se utiliza mucho en las empresas. Bueno, en particular, cuando se quiere contratar a ciertas posiciones que cumplan con algunas competencias específicas para el puesto que se quiere cubrir. ¿Ok? Es decir, hay puestos en donde se necesitan forzosamente tener ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Y entonces, eh, para poder evaluar que efectivamente cuentas con estas habilidades o otros conocimientos, te ponen en una situación real, ¿no? Como lo que estuvimos viendo a lo mejor en algunos ejercicios que hiciste tú, incluso Cris, ¿te acuerdas? En una negociación que hicimos. Sí, sí me acuerdo, profe. Cosas así, en donde, allá viene Eli, mira también, en donde lo importante es que te podamos ver en acción. Y para eso hay tres roles, ¿no? Uno, que es el que dirige el Assessment Center, esta actividad. Hola Eli, buenos días, ¿nos escuchas? A ver si nos escuchas, Eli, igual y, bueno, nos avisas ahí cuando ya nos puedas escuchar. Ok. Te leo también por el chat, ¿eh? Si es que no puedes abrir tu micrófono. Estábamos platicando acerca del tema de hoy, que estamos iniciando por primera vez el tema de assessment, ya que la semana pasada nadie se conectó y solo dejé ahí la última clase que vimos del módulo pasado, ¿no? Entonces, de este módulo 2 el primer tema que vamos a abordar es el de Assessment Center. Y les mencionaba que es una actividad que hacen muchas empresas para poder evaluar las habilidades o conocimientos que tengan ciertas personas antes de que cubran una vacante. Y entonces te ponen en una situación real. Y les comentaba como el ejercicio que hicieron algunos de ustedes, ¿no? Cuando hicimos lo de negociación o dar la atención a un cliente, cómo lo harías, ¿no? Atender un conflicto o trabajar en equipo. Entonces, hay muchas actividades o ejercicios que se hacen dentro de la sesión de Assessment Center que me permite visualizar, por ejemplo, si ustedes participaran en estos ejercicios, yo sabría si cuentas con esas habilidades o esos conocimientos para poder atender estos temas ya ocupando la vacante. No sé si con eso queda un poquito más claro. Chris, Eli. Digo, Eli, creo que si estás en el trabajo, pues te puedo estar leyendo, en tus mensajes. Y Chris, pues no sé si tengas alguna duda. No, profe. De acuerdo. ¿Por qué lo vamos a ver este tema? Pues prácticamente, o una de dos. Puede ser que a ustedes les toque aplicar participar en alguna de estas actividades de Assessment Center. O la otra es que a ti te toque ejecutarla en algún momento porque eres administrador. Y yo, por ejemplo, eh, ya no llevo el programa de desarrollo, ¿no? El que, eh, en donde precisamente evaluábamos las habilidades de los colaboradores para que crecieran a jefes. Nosotros ocupamos un filtro que es el Assessment Center, pero lo tengo muy claro. Eh, estos assessment nos permiten ver exactamente ciertas competencias que debe tener el colaborador para ya poder empezar su proceso de desarrollo como jefe de área, ¿no? Entonces, aquí prácticamente, pues bueno, nos sirve como filtro y ustedes les tocaría participar a veces como, pues tal cual, un participante para ver sus habilidades o la otra es como yo lo estoy haciendo, gestionando esta actividad para poder hacer una validación de estos conocimientos. ¿De acuerdo? Por eso es importante que ustedes los conozcan. Y en tema de prácticas profesionales, pues puede ser que ahorita todavía digas, bueno, no voy a cubrir una vacante tal cual, pero si en algún momento también la quieres cubrir, puede ser, como te digo, que pases por un proceso de estos. Entonces, qué mejor que lo conozcas, ¿de acuerdo? Eh, y bien.
Pues básicamente esa es la intención de que podamos ver este tema en esta materia. Y este Assessment Center es una metodología, como les mencionaba, es para evaluar las competencias, las habilidades, los conocimientos que tengan ciertos candidatos en un grupo, ¿ok? A mí fíjense que me tocó participar en un assessment cuando estuve como coordinador de licenciaturas en una universidad. Antes de entrar aquí en la empresa en la que estoy, estuve en una escuela, en una universidad, y para poder ser coordinador de licenciatura, uno de los procesos era hacer un assessment center, ¿no? Y entonces ahí nos pusieron a hacer algunas actividades individuales y otras grupales. Y una individual era, te ponían una situación real, ¿no? Donde te llegaban alumnos, papás muy enojados, quejas, y aparte estaban pidiendo temas en dirección, académicos, listas, no sé, muchas cosas. Entonces de repente a ver cómo lo atendías, ¿no? Los mismos actores eran las personas que estaban gestionando la actividad del assessment, ¿no? Y entonces ahí sí te ponen tal cual, ¿no? En una prueba. Pero eso está padre porque a la empresa le permite entender muy bien qué tan apto estás para poder ya atender ese tipo de actividades. Y a ti como candidato, para que incluso te identifiques qué te hace falta trabajar, ¿sale? En competencias, a lo mejor un manejo de conflictos, una mejor comunicación, un enfoque a un resultado, liderazgo, qué sé yo, lo que se quiera evaluar en la actividad. Y entonces, existen diversos tipos de assessment center, pero a grandes rasgos hablamos de entrevistas grupales, donde se plantea algún reto, una prueba, una dinámica. Eh, Aquí participan evaluadores. Yo también ahorita en la empresa en la que estoy, les decía, gestionaba hasta el año pasado yo todos los assessment center para los que van a crecer a jefes. Y también tuve que tomar una capacitación por parte de un consultor en tema de evaluación de competencias. Eh, entonces, ¿por qué? Uno de los roles que también me tocaba entender era el del evaluador, pero un evaluador de competencias pues tiene que tener este conocimiento, ¿no? De cómo evaluar, primero, qué competencias son las que vamos a evaluar y cómo se tienen que evaluar. Entonces, por eso es importante tener a gente que sea experta en el tema de identificar comportamientos de las personas para saber si cuentas o no cuentas con esa competencia, con esa habilidad. Es decir, cómo saber a través de tus comportamientos que si tienes una buena comunicación o cómo definir que efectivamente tienes un manejo de conflictos, sabes hacer o trabajar el manejo de conflictos o cómo mm, sabes aplicar el liderazgo, ¿no? No lo sé, o sea, por eso es a través de comportamientos y eso lo hace un evaluador, poderlo visualizar a través de tus comportamientos. Entonces, en un assessment center es lo que se hace, ¿sale? Hay uno que es el que lidera, el que va llevando cada una de las actividades que se van a hacer en el assessment. Hay otro rol que son los evaluadores, ¿sale? Que son los que te van a estar ahí, valga la redundancia, evaluando tus comportamientos para saber si cuentas o no con las competencias. Y pues tú, como candidato, ¿sale? Entonces, son prácticamente todos los involucrados en los assessment centers. Eh, Como tal, les decía, pues el objetivo es precisamente identificar qué candidato o candidatos son los más idóneos para cubrir cierta posición o posiciones, ¿no? En las cuales el entrevistador, que va a ser el líder, que les decía, lleva todo el assessment, o los evaluadores, que también son los que van a estar ahí trabajando, te van a poder definir exactamente quiénes sí son aptos y pueden pasar a un siguiente filtro. Normalmente este tipo de actividad la, la utilizan mucho para posiciones más estratégicas, ¿no? O posiciones que tienen liderazgo o gente a cargo.
eh, a veces, sobre todo en temas más operativos, porque a lo mejor en una entrevista sí es como más fácil que una persona en una entrevista pueda, que ya lo vimos el módulo pasado, ¿no? Las entrevistas, sea mucho más sencillo el poder eh, responder a, oye, ¿tú qué tan diestro eres para poder conversar con un cliente molesto, o atender una problemática de tu colaborador, de una persona, ¿no? Y tú puedes decir que sí, sin problema, ¿no? ¿Y cómo lo harías? Ah, pues conversando. O sea, puedes decir muchas cosas en una entrevista, pero ya en un tema vivencial, que es el assessment center, algo real, es donde efectivamente puedo ver de qué estás hecho, ¿no? Si efectivamente cuentas o no con esa competencia. Entonces, por eso, sobre todo en temas operativos, es donde se utiliza más el aplicar estos assessment center y es muy útil, en serio, ¿eh? Pero bueno, no sé si a ustedes les ha tocado pasar por un proceso como este, en donde sí tengan exactamente como dices, Eli, es una prueba de simulación, efectivamente, tal cual, ¿no? O sea, te ponen en una situación real, ¿cómo la atenderías? Ese es un assessment center. No sé si les ha tocado pasar por algún proceso de estos. Ahí en la misma institución en la que están ustedes, puede ser, que a lo mejor a quienes quieran entrar, no sé, en alguna posición ahí en tema operativo, ¿no? Los militares o no sé qué sé yo, te pongan una situación a ver de cómo lo... O sea, si imagínate, creo que eso es más claro porque eh, te ponen cosas que a lo mejor podrías ya vivir tal cual, ¿no? Operando. Temas de riesgo, este, cómo las afrontas, o sea, cosas de ese tipo, puede ser, no lo sé. No sé si les ha tocado pasar algo así, Cris, Eli, o que vean que a lo No, mejor se profe. aplica, ¿no? Solamente, mm, pues en las evaluaciones, como le había comentado, Ajá. pero como tal, así como usted me explica, no, creo que no. Bueno, va a ser interesante porque aquí lo vamos a hacer real entonces, Cris, ¿no? Ok. Les va a tocar atender a un cliente bien molesto, pero molestísimo, ¿no? Entonces, Sí, les voy a poner situaciones en donde ustedes van a tener que eh, pues tomar este rol, ¿no? Dice Eli, en las entrevistas de psicología de poligrafía. Ok. Bueno, esas son más bien para validar efectivamente, ¿no? A lo mejor sí no, hay esos tipos eh, de entrevistas, ¿no? Donde incluso podemos saber si estás diciendo la verdad o no, o eh, cuál es tu personalidad, etcétera, ¿no? Aquí realmente lo que vamos a hacer es un ejercicio tal cual, como si lo vivieras hoy ya trabajando, ¿no? Tal cual. Eh, pero bueno, esos son los objetivos que tienen los assessment center. Ponerte en una situación real y ahí, pues ya precisamente voy a poder constatar que efectivamente cuentas con esas habilidades. Sobre todo esto es importante porque muchas empresas lo que no quieren es que tu curva de aprendizaje sea muy alta. Siempre, independientemente de que tengas mucha experiencia, hay una curva de aprendizaje, pero entre más larga sea, o una de dos puede pasar, que no des el beneficio que se espera de ti ya ocupando una posición lo más rápido que se necesita porque ya necesitamos operar. O la otra es que desistas, ¿no? Porque no tienes las habilidades y entonces puede ser que te tengan que terminar la relación laboral porque no estás cumpliendo con los resultados que se te piden o que tú mismo renuncies porque pues te estás estresando demasiado o porque no te gustó, porque no tienes esa habilidad. ¿Me explico? Y el sí, capacitarte o dar todo lo necesario pues va a ser muy tardado. Entonces, esta es una herramienta que es muy útil para poder, si quiero validar que efectivamente tú eres apto, te pongo en una situación real, ¿sale? Ahí en el caso de el que yo les decía, ¿no? El que gestionaba yo el año pasado, hoy porque te digo, este año no me cambiaron de proyectos, pero yo gestionaba es el del desarrollo ahí interno que tenemos.
Y de los Assessment Center poníamos algunos ejercicios, ¿no? Como, por ejemplo, hacíamos ejercicios grupales donde tenían que tratar algunos casos y entre ellos ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces ahí hablábamos de un tema de comunicación, manejo de conflictos, liderazgo incluso, porque tenían que ponerse de acuerdo entre varios y tú te dabas cuenta, ¿no? ¿Quién es el que proponía, el que participaba o el que se ponía muy necio, ¿no? Y no tenía apertura y les dábamos cierto tiempo, porque cada actividad tiene cierto tiempo. Y entonces como evaluadores, pues tú vas ahí calificando, ¿no? ¿Qué dijo, qué hizo? Los comportamientos son hechos. Eso es lo que tú debes de poner como evaluador, los hechos. ¿Qué dijo, qué escribió, qué hizo, cómo lo dijo? O sea, tal cual. Eso es lo que define el comportamiento. Ujú. Y entonces cada competencia tiene una serie de comportamientos que tenemos que evaluar. Es muy interesante, la verdad está muy padrísimo. A mí me encanta este tema de evaluación de competencias. Este, pero sí es importante que a lo mejor, como les decía, yo tuve que tomar una capacitación. eh, y bueno, pues para ser lo más objetivo posible en evaluar competencias. Y entonces, ese era uno de los ejercicios. Otro era ya un role play, ¿no? Donde te poníamos diferentes situaciones. Había una donde tenías a un cliente molesto y para ver cómo lo atendías. Este, y no es que tú eras el vendedor y que nos tú con tu rol de jefe, porque ya habían escalado a tus colaboradores y querían hablar con un jefe para ver cómo lo atendías. Situaciones que luego llegan a pasar, ¿no? Y con cierto tipo de perfil de clientes que tenemos que son algunos muy especiales, ¿no? O muy quisquillosos. Y por política de repente no puedes hacerlo, ¿no? O sea, no puedes hacer una situación como ahí te decía, ¿no? Oye, es que vengo a revisar este producto porque era un bloqueador y me con no ciertas características y me dañó la piel, bla, 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 y ahora quiero que me regreses mi dinero, pero no solo eso, te voy a demandar más muchas cosas, ¿no? Entonces, para ver cómo pero la persona que actuaba, pues lo hacía tal cual, ¿eh? O sea, en el papel, como se pone un cliente. Ese era otro. Eh, También el llevar una junta, ¿no? Cómo llevabas tu junta y las personas, los no evaluadores, actúan como si fueran tus colaboradores y te ignoraban, este, te hablaban de otros temas que nada que ver con la de agenda que tenías que llevar y tú tenías solo cierto tiempo para poder concluir con los temas de tu agenda. Entonces, para ver cómo lo trabajabas, o sea, es muy interesante porque pues eso es la intención. A lo mejor a veces de repente sí lo llevamos al extremo, ¿no? Lo más cañón que te podría pasar con un equipo, muy difícil, pero este... Sí, por lo menos ahí podríamos ver esas competencias. Entonces, eran varios ejercicios que teníamos en el día. Prácticamente duraba 4 horas. 4 horas duraba eh, estos assessment que teníamos. Había otros que son más largos, que son para los que van a ser gerentes o gerentes de zona. Eh, Les ponemos ejercicios un poquito de mayor trabajo, ¿no? Por así decirlos. Pero bueno, eh, en verdad es una actividad muy, muy interesante. Que también a ustedes, hoy les voy en esta materia vamos a ver qué herramientas tenemos, incluso para que ustedes también vayan aprendiendo un poquito cómo hacer la evaluación de competencias, porque en el ejercicio se va a tratar de eso, que quienes participen, bueno, pues lo hagan tal cual como candidato para una posición, se metan va a haber, yo voy a ser el actor, ¿no? Para los roles que vamos a hacer, y los demás empiezan a practicar cómo evaluar competencias. Entonces es lo que vamos a estar trabajando en esta materia para este segundo módulo, ¿no? Y les decía, la intención de todo esto, que lo estamos viendo en prácticas personales, es que en algún momento si ustedes participan en eso, porque son administradores, y entonces seguramente les va a poder tocar, si llegan, les decía, normalmente para posiciones estratégicas y operativas, seguramente van a querer ver de qué están hechos. Entonces, para que sepas más o menos en qué consiste este tipo de actividades y las puedas hacer bien, y en algún momento, si se requiere, pues puedas ocupar una vacante de este tipo. O en el lugar en donde están ustedes, si quieren proponer algo y les sea útil, pues se piden a generar una propuesta, ¿no? De un assessment para los candidatos que vayan a tener ahí o ciertas posiciones específicas, pues veamos de qué están hechos, pongámosle situaciones reales para ver si efectivamente. Que sé que a veces en el gobierno
No sé, de repente es, sobre todo en posiciones, ciertas posiciones, pues es más como por, no sé, no es que pasen por un proceso tan largo, ¿no? Como en una empresa que sea algo mucho más abierta, una convocatoria abierta. Es creo que un poquito más cerrado, ¿no? Pero bueno, pues de manera general las empresas privadas sí es, pues es común, ¿no? El tener a mucha gente que quiera participar por ciertas vacantes y que bueno, pues o se va a contratar a quien cumpla mejor el perfil de esa vacante, ¿no? Bueno, no sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario, Chris. Ya les di mucho contexto de qué va un assessment center, Mm, ¿no? no, profe, no, ninguna. Él igual es, si quieres escribir en el chat, te voy leyendo. De acuerdo, Eli. Eh, pues básicamente del material, mm, como lo hacíamos, por ejemplo, o lo hacemos actualmente, eh, hay que reunirnos en un espacio que sí tenga cierta, dependiendo del tipo de canales que vamos a tener, cuántos canales vamos a tener. Normalmente máximo eran de 8 personas, máximo, máximo. Y pues bueno, teníamos que tener mobiliario para las personas que iban a estar, los candidatos que van a estar ahí trabajando la assessment, los evaluadores, tener materiales como papel, lápiz, ¿no? En un principio de darles un contexto a los participantes de qué es un assessment center, qué vamos a hacer. Y prácticamente lo que se les pide es que sean ellos mismos, ¿sale? Que no traten de fingir ser una persona diferente, porque se va a notar y no les va a ayudar a dar visibilidad de que efectivamente pueden o no pueden realizar ciertas actividades o que tengan esas habilidades o sus conocimientos. Entonces son como cosas esenciales que se piden como material. ¿Cuánto dura? Pues les decía, puede ser, ¿no? O sea, eh, dependerá del tipo de posición a la que queramos cubrir. Como les mencionaba, en el caso de una posición de jefatura duraba hasta 4 horas. En las de gerentes o gerentes de zona nos llevamos prácticamente 6. O sea, un poquito más. Y también depende del número de personas que vayamos a tener. No se recomienda que sean más de, o sea, hijo, yo creo que un número máximo, como les decía, puede ser de 6, 8 personas, ¿no? Porque si no se extienden mucho los ejercicios. Entonces, lo ideal es eso, que sea rangos de este tipo. Y por eso les comentaba, no, eh, normalmente quienes llegan a un assessment center son los que incluso a lo mejor por todo un proceso se estuvo haciendo selección de personas y llegaron a lo mejor una terna, ¿no? De 3 personas o 4 o 5, o si a lo mejor solamente hicimos un filtro previo por ciertos indicadores, me quedan 4, 5 o 6 personas. O sea, el número ideal sería entre 6 a 8, o sea, prácticamente. Eh, y pues bueno, cada ejercicio que querramos meter es en función de poder evaluar en su mayoría las competencias que quiero yo ver en la persona. Es decir, hay muchas competencias que podemos hablar, por ejemplo, manejo de conflictos, comunicación, liderazgo, enfoque a resultados, administración del tiempo, eh, no sé si ya dije comunicación, pero bueno, son varias. Entonces hay que identificar cuáles son las competencias que yo quiero evaluar para esas posiciones, cuáles son las prioritarias. A qué enfoca al cliente, por ejemplo, ¿no? O enfoca a resultados, este, liderazgo. Entonces yo defino cuáles son las que voy a evaluar y son con las que me voy a estar trabajando y los ejercicios que yo voy a colocar deben de permitirme ver esas competencias. ¿Mm? ¿Cómo saber qué competencias son cada una? Pues yo le defino un comportamiento, qué comportamientos tendría que tener la persona para que yo pueda decir si cuenta con la competencia o no en el ejercicio. Ya al final los evaluadores hacen un consenso, ¿sí? Para ver exactamente qué identificaron. Por ejemplo, como lo hacemos nosotros, es que eh, durante los primeros, eran 4 ejercicios. Durante los primeros 2 ejercicios, yo era un evaluador, evaluaba a 2 personas, ¿sale? Y luego en la segunda parte cambiábamos
esas personas, los candidatos que yo estaba evaluando, se los pasaba a otra persona y los de la otra persona me los pasaba a mí para cambiar en este caso a los candidatos que estábamos evaluando para los siguientes ejercicios y así era más objetivo, ¿no? Normalmente siempre coincidía. Si yo, por ejemplo, la primera vez evalué a dos personas y una de ellas identifiqué claramente que dos o tres competencias de las seis que estamos evaluando no la tenía, con el anterior puede ser que coincidía, ¿eh? Coincidía muchas veces que efectivamente no se veía. O cuando ya había una discrepancia de que, oye, es que en el ejercicio que en los primeros dos no lo vimos, pero nosotros dos sí, y lo vemos que está pues un 50-50% entre la persona que lo evaluó y yo también que lo evalué primero, nos poníamos de acuerdo. Hacíamos un consenso para efectivamente definir si podíamos decir, oye, ok, a lo mejor le falta todavía trabajar un poquito, pero sí cuenta con ella. O de plano, pues no, por esto y esos argumentos que yo pude ver, ¿no? Esos comportamientos. O sea, sí son actividades que yo le estoy platicando desde mi gestión cuando yo, o sea, cómo gestionaba la actividad, ¿ok? Ustedes como candidatos lo es muy fácil, lo viven simplemente es bueno, no es fácil, no es que sea fácil la actividad, sino más bien es simplemente vas, vives la situación y actúas como tú eres. Eso permite ver qué tan apto eres para atender ese tipo de actividades. Y ya. Pero todo lo que les estoy platicando es lo que hacemos detrás, ¿no? Para poder gestionar los assessment centers. Entonces, aquí tengan alguna duda, No, profe. ¿sí? Y les decía, pues, prácticamente la finalidad de estos assessment es hacer es un proceso de selección, nada más. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros identificamos que alguien no cumplía con las ciertas competencias que requeríamos, se le compartían al final al colaborador como, bueno, eso ya no lo hacíamos directamente nosotros, lo hacía el área de desarrollo organizacional. Lo citaba a los colaboradores y les daban este feedback, ¿no? De qué identificaron, eh, que le hace falta trabajar y por qué, ¿no? En sus comportamientos que se vieron en las sesiones. Y el área de DO lo que hacía con mandarle a su jefe o pedirle a su jefe un plan individual de desarrollo para trabajar ciertas competencias que son las que identificaron le hace falta trabajar. Y entonces hace su plan. Ese es otro tema ya más interno, ¿eh? Es así como se gestiona. Para una persona que quiere crecer, pero todavía no es su momento, pues necesita hacer un plan de desarrollo y eso lo hace junto con su jefe, ¿no? Porque normalmente la posición que crece a jefe es un vendedor. Un vendedor crece a jefe, un jefe crece a gerente y un gerente a gerente de zona. Entonces, si es un vendedor que no pasó para el programa de jefatura, pues le pedíamos a su jefe o a su gerente que nos ayudaran a hacer un plan individual de desarrollo con el colaborador y así, con cada uno. Pero es prácticamente el cómo se gestiona este tipo de actividades de manera interna en donde yo me laboro. Hay otras empresas que no, o sea, simplemente si es alguien externo al que queremos contratar y simplemente no cumplió, pues nada más se le informa que no cumplió en este caso con el perfil y bueno, pues no pasó el proceso, nada más, ¿sale? Ahora, ¿qué se evalúa en las entrevistas de evaluación situacional? Ese es un tipo de actividad que se lleva a cabo. Pues se evalúan capacidades y habilidades, como también mencionabas ahí, Eli, ¿no? El tipo de entrevistas que se tienen para ver en este caso, hay algunas de estas habilidades o capacidades que se suelen valorar especialmente. Por ejemplo, la capacidad de organizar, la de liderazgo, toma de decisiones, el análisis, la planificación. Entonces, en esas entrevistas te permite ver todo esto, ¿no? Rasgos de personalidad, ¿no? También igual. Esto para precisamente identificar que cumplas, ¿no? Con un perfil específico de acuerdo a tu personalidad. Y los tipos de prueba que se ponen son pruebas situacionales, como les decía, ponerte ya tal cual en un evento que podría suceder y tendrás que atender. Una prueba de conocimiento a partir de ciertas preguntas para ver cómo las estarías respondiendo de acuerdo a tu conocimiento. O pruebas psicotécnicas. Estas, las psicotécnicas podemos encontrar las pruebas como los que decíamos, rasgos de personalidad, además de aptitudes y competencias específicas. Pero bueno,
Esto es lo que en teoría teníamos que haber visto la semana pasada. La realidad no pudimos avanzar. Eh, ¿Qué es lo que teníamos que ver el día de hoy? Voy a pasar hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de en qué consiste todo el tema de Assessment Center? No, profe. De acuerdo. Ahora, en el tema que precisamente hoy nos tocaba revisar y que les voy a pedir ahorita, ¿no? De actividades. Bueno, primero, aquí de este caso, estas son las actividades que se pueden incluir en una sesión de Assessment Center. Uno de estos es el juego de roles, en donde yo les comentaba, ¿no? A lo mejor, y yo voy a ser el actor que va a personificar a lo mejor un cliente molesto, ¿no? O a un colaborador. Y tú, candidato, pues eres el que vaya a ser o va a tomar la posición de jefe, ¿no? O la posición que queremos cubrir, poniéndote en ese papel, ¿cómo vas a resolver esa situación? Te damos cierto tiempo y así es el juego de roles, ¿ok? Entonces, aquí es importante por eso quienes van a actuar, les decía, aquí en los assessment que hacíamos nosotros eran los mismos evaluadores quienes les poníamos nosotros el caso, ¿no? De, a ver, hay estas situaciones, tú vas a ser el cliente molesto o vas a ser el colaborador el repartidor que no quiere salir a ruta o el colaborador que se comió su comida y trae un problema o el que le cambian el horario y tienen ahí situaciones o ya quiere hasta, ya quiere renunciar, o sea, muchas cosas, ¿no? Y tú tienes que poner ese papel, dar argumentos. Y ahí hasta nosotros en el material que tenemos les damos todos los argumentos que tiene que ir dando dependiendo cómo va reaccionando el candidato, ¿no? Y pues prácticamente el candidato pues tiene que actuar en el papel de, oiga, tú eres el jefe y tienes que tener ese problema, ¿no? Los estudios de caso son lecturas, ¿no? En donde aquí te presentamos algún caso específico, a lo mejor, supongamos que de alguna empresa, no sé, les pongo un ejemplo, ¿no? De eh, Starbucks, ¿no? O de Netflix, ¿no? De Netflix. A ver, un estudio de caso de Netflix. ¿Qué sucedió, no? ¿Cómo es que pues ha tenido el éxito que ha tenido? Y bueno, y de ahí te ponemos algunas preguntas específicas para que a lo mejor tú respondas, oye, y de este estudio de caso, ¿qué identificas que le ayudó o dame tres características que ayudaron a Netflix a tener el éxito que tiene hoy, ¿no? Ahora, la otra. ¿Qué fue lo más difícil que tuvieron que pasar para poder tener éxito? Entonces, cosas, preguntas específicas con las que tú identificas que la persona, por ejemplo, eh, tiene la capacidad de poder analizar, entender eh, ciertas cosas específicas de un caso que le presentamos, ¿no? Y que pueda dar respuesta, porque a lo mejor es lo que se le va a pedir. Si yo voy a ser un líder de proyectos, pues yo tengo que saber exactamente cómo se dirige un proyecto, ¿no? Cosas así. Esa es otra forma de hacerlo con un estudio de casos. No sé si aquí tengan alguna duda. No, profesor. Sí, el InBasket, en esta prueba se presenta una serie de documentos que simulan aspectos de procedimientos administrativos, ¿no? En los que se le pregunta al candidato acerca de cómo trataría las diferentes situaciones existentes en esa bandeja. Se busca evaluar su forma de trabajar, su nivel de planificación. Es decir, por ejemplo, eh, yo te pongo varios correos electrónicos con diferentes temas y tú me tienes que decir en qué orden los vas a estar atendiendo y por qué. Entonces tú tienes que ser muy claro, ¿no? Entonces decirme, a ver, este ya es urgente, este es importante, pero lo voy a dejar al final. ¿Por qué? Porque pues, no tiene impacto, a diferencia de este que sí ya tengo que responder, si no, no es un problema. O sea, no sé si me explico en eso. Ese es otro tipo de ejercicio, ¿sí? O te pongo diferentes actividades o procesos y tú me tienes que decir exactamente en qué orden los estarías resolviendo o cuál atenderías primero y cuál después y tienes que decir el por qué, ¿no? Ejercicios de grupo es como el que les mencionaba, a lo mejor ponemos en discusión un tema y se tienen que poner de acuerdo y deben llegar a un consenso. Entonces eso es lo interesante. ¿Sale?
porque empiezan ahí como algunos no aceptan, algunos no dicen nada, y solamente se janguear, pero algunos otros sí, o sea, no son de los que ponen resistencia, pero sí apoyan las decisiones de los demás. O sea, eso es lo que se busca con este tipo de ejercicios, ¿no? Ver qué tanto tema de comunicación, de liderazgo, manejo de conflictos, cómo te comportas con alguien que está en tu contra en cuestión de ideas, cosas así, ¿no? Otro es el proyectos con base en el trabajo. Aquí es un ejercicio o investigación cuyas limitaciones temporales son reflexivas, son prácticos, más completos y abiertos que las tareas, ¿no? Por lo general involucran una parte significativa del trabajo que se está desarrollando sin requerir de supervisión cercana. Este tipo de proyectos, o esta actividad, eh, pues prácticamente es para cuando es algo más interno, ¿no? Y queremos, ya tienes un conocimiento un poquito más a detalle de la organización, como el que les decía, a lo mejor algo más interno de gente que ya conoce un poquito más de procesos, de cosas de la empresa. Pero bueno, hay otro que tiene que ver con presentaciones, donde tú tienes cierto tiempo y tienes que exponer un tema ante ciertas personas. A lo mejor te vas a dirigir a directivos, te vas a dirigir a ciertas posiciones y pues tendrás que hacerlo de una manera muy clara, precisa y para ver, o en este sentido, se evaluará qué tan efectiva fue tu forma de transmitir esta información, ¿no? Encontrar hechos donde te pongamos alguna situación que tengamos que resolver y tú tengas que definir exactamente a través de qué hallazgos identificas el qué sucedió, ¿no? O por qué sucedió ese problema, ¿sale? Ejercicios prácticos en donde pues prácticamente ya ahí tendrás que atender situaciones y cómo las atenderías, a lo mejor no en un roleplay como les decía hace ratito, pero sí en una situación, en tu punto de vista, qué es la mejor forma de hacerlo o cómo es la mejor forma de atender ese tipo de situaciones. Y ejercicios de escucha. Aquí Vale. se les presenta al evaluado una grabación oral o un video y se evalúa su capacidad de asimilación y escucha por medio de preguntas. Es decir, de lo que yo te ponga del video, te voy a hacer preguntas específicas para ver qué tan bueno eres para poner, para tu escucha activa, ¿sí? Para analizar y para poderte comunicar, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, hay una gran cantidad de actividades que se pueden incluir. Y bueno, pues eso es lo que implica el poder ejecutar un assessment center. Entonces, no sé si tengan alguna duda, Eli, Chris. No, profe. Si se dan cuenta, es una actividad muy completa, ¿no? Y que Sí, no va dirigida para cualquier posición, ¿eh? Les decía, sí es como para posiciones estratégicas y sobre todo operativas. Entonces, pues se puede poner en práctica, la verdad. O sea, ustedes incluso pueden promover, eh, sobre todo por si quieren promover a alguien internamente, pues pónganlo a prueba, ¿no? Y a lo mejor si hay varias personas, pues que se quede la mejor persona y a través de un assessment center, ¿no? Para que no sea como a dedazo, porque a veces eso es lo malo, yo no sé. Tengo una